Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Humanismo Soka, donde cada semana exploramos juntos las enseñanzas del budismo y su impacto en nuestra vida cotidiana. Hoy queremos compartir con todos ustedes extractos del libro La sabiduría para ser feliz y crear la paz, volumen 1, donde el maestro Ikeda, a través de diferentes disertaciones, expone sobre la esperanzadora perspectiva budista sobre la vida y la muerte. Sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. ¿Por qué practicamos el budismo de Nichiren Daishonin? Para tener la vida más maravillosa posible, para trascender serenamente las 4 aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, que representan aspectos ineludibles de la condición humana. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿En qué consiste una existencia realmente significativa? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué es la muerte? Nichiren Daishonin nos exhorta a aprender primero sobre la muerte y luego sobre el resto de los asuntos, con el propósito de señalar que solo podemos edificar una vida feliz si enfrentamos de lleno la cuestión ineludible de la muerte. El Sutra del Loto, esencia del budismo, expone que nuestra vida no se limita solo a la existencia actual, sino que perdura eternamente. Basado en la visión de la vida que deriva del Sutra del Loto, Nichiren Daishonin recalca que cuando vivimos fusionados con la ley mística, podemos recorrer eternamente el camino de la budeidad, trascendiendo las aflicciones del nacimiento y la muerte. El maestro Ikeda desarrolla este mensaje medular del budismo Nichiren en términos contemporáneos. Para ello, expone una magnífica visión de la existencia iluminada por la alegría, tanto en la vida como en la muerte. Propone la forma de cultivar supremo valor en este mundo, en otras palabras, de lograr la budeidad en esta existencia. Todos sabemos que habremos de morir algún día, pero nos aferramos a la idea de que ese algún día llegará en un futuro lejano. Los jóvenes naturalmente evitan pensar en la muerte, pero esto también le sucede a las personas mayores e incluso suele ocurrir con más frecuencia a medida que pasan los años. Con todo, la realidad de la vida es que la muerte puede producirse en cualquier momento. Es una posibilidad que nos acompaña a cada instante, pues nadie está exento de sufrir accidentes, enfermedades repentinas. Sin embargo, elegimos no pensar en ello. En general, vivimos postergando las cosas, en nombre de diversos argumentos. Más adelante podré ocuparme de esto. Cuando termine con tal cosa, me esforzaré más en aquello otro. Pero la vida se nos escurre de las manos y antes de que nos hayamos dado cuenta, llega el momento de morir sin que hayamos logrado lo que queríamos, sin haber acumulado tesoros genuinos y profundos que son los interiores. Mucha gente vive de esta manera. Cuando llega el momento final, es demasiado tarde para arrepentirnos. Pero si nos detenemos a pensarlo, la realidad esencialmente es la misma, ya sea que la muerte llegue dentro de 3 días, de 3 años o de 3 décadas. Por eso es tan importante esforzarnos al máximo ahora y vivir sin arrepentimientos cada día. Desde la perspectiva de la eternidad, incluso un siglo es un instante. En tal sentido, es verdad lo que afirma el Daishonin al señalar ese último momento de su vida. Nada es más cierto que esto. Por tal razón, es fundamental dedicarnos a la tarea de cultivar tesoros del corazón que perduren por toda la eternidad. El Buda Shakyamuni tomó conciencia de la eternidad de la vida a través de confrontar de manera directa el sufrimiento fundamental de la muerte, característico del ser humano. El maestro Ikeda analiza la naturaleza de la iluminación de Shakyamuni y la visión budista sobre la vida y la muerte. Todos los seres vivos tienen miedo instintivo a la muerte. Con loable valentía, Shakyamuni superó esta pulsión primordial a eludir la realidad de la muerte o afrontarla con temor y aceptó el sufrimiento como aspecto inherente a la existencia humana. Luego, basado en esta contemplación valerosa, ponderó profundamente la esencia de la vida y la muerte. El budismo enseña la eternidad de la vida, pero no la expone como una respuesta simplista al anhelo de inmortalidad que suele experimentar la mente humana. Las enseñanzas budistas exponen de manera directa la realidad de las aflicciones ineludibles que el ser humano se empeña en negar. Shakyamuni no pretendió atenuar la realidad de la existencia brindando el consuelo de un mito o de una ficción. Antes bien, la examinó con fría objetividad. ¿Por qué morimos? ¿La vida y la muerte son 2 instancias completamente separadas entre sí? ¿O al revés, están estrechamente interrelacionadas? Shakyamuni, puesto a reflexionar sobre su propia vida, buscó responder a tales preguntas con objetividad, valentía y tenacidad. Y la verdad con respecto a la cual se iluminó es que la vida es eterna.
La existencia humana abarca tanto la vida como la muerte. Fluye eternamente con una fuerza poderosa, repitiendo un ciclo que alterna fases de latencia y fases de manifestación activa. Shakyamuni observó esto en el fluir de su propia vida. La suya no es una filosofía sobre la inmortalidad de alma anclada en un apego obstinado a la vida, sino una sólida afirmación de la eternidad de la vida basada en el reconocimiento de la ley causal que opera en cada ser individual. El significado de la muerte, frente a esta concepción sobre la eternidad de la vida, es como el sueño, que brinda el descanso necesario para poder despertar al día siguiente. En tal caso, morir es un medio hábil para vivir. El propósito de la muerte es hacer que la vida brille más y más, mientras que la vida es la actividad innata de la existencia. La vida y la muerte no son dos términos antagónicos. Esta última existe en bien de la primera. Este es el significado de la enseñanza del Sutra del Loto, según el cual se entra en el Nirvana como medio hábil. El mensaje esencial del budismo no es pesimista ni negativo, tampoco es un optimismo irracional. La filosofía budista examina directamente los sufrimientos de la vida y propone experimentar la vida con alegría, como resultado de un compromiso con la realidad, más que de eludirla o negarla. Mientras uno escapa del sufrimiento, no puede experimentar alegría genuina. En cambio, el profundo júbilo de vivir, que es un sentimiento perdurable e indestructible, surge cuando uno percibe claramente la realidad de ese sufrimiento que preferiría negar y lo confronta con valentía hasta trascenderlo. El nacimiento y la muerte son aspectos diferentes de la vida. En otras palabras, la vida solo puede manifestarse en un ciclo de nacimiento y muerte. El capítulo Duración de la vida, 16º del Sutra del Loto, menciona el flujo y reflujo de las mareas. El reflujo se refiere a la muerte y el flujo a la vida. El capítulo Duración de la vida, en la medida en que revela la eternidad de la vida, señala que ésta no surge ni desaparece en el nacimiento y la muerte. En el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, Nichiren Daishonin ofrece una visión mucho más profunda aún sobre la vida al mencionar la naturaleza originariamente inherente del nacimiento y la muerte. Según este principio, la vida es el estado en el cual nuestro ser se manifiesta activamente y la muerte es el estado en que retorna a un estado latente o potencial. Estas fases de nacimiento y muerte se alternan en un continuo sin fin. Esa es la verdadera naturaleza de la vida. La suprema enseñanza del budismo, que considera el vivir como un estado activo y el morir como una fase de latencia, ofrece una visión profunda y magnífica sobre la eternidad de la vida. Además, expone la inseparabilidad entre la vida y la muerte. Cuando la vida, en estado latente, toma contacto con las causas y condiciones propicias, cobra existencia, manifiesta y adopta la forma dinámica de un ser vivo dotado de compleja individualidad. Con el tiempo, esa vida lentamente avanza hacia la muerte. Pero mientras se desintegra y entra en una fase latente y potencial, acumula una nueva energía que espera la nueva fase siguiente de la existencia manifiesta. Esta se revela cuando se produce el estallido y la combustión de esa energía acumulada potencial. Al cabo del tiempo, esa vida también clausura su fase de actividad y se repliega en la muerte. Se fusiona con el universo. La fuerza vital de la totalidad cósmica la recarga de energía y espera la siguiente manifestación en una nueva existencia activa. Esa es la naturaleza de la vida y de la muerte inherente a todos los seres, y Nam-myoho Renge-kyo es el fundamento de ese ritmo intrínseco del universo. El ciclo de nacimiento y muerte, sustentado en la ley mística, es una saga cuya dinámica transcurre en el inmenso escenario de la vida eterna. Cuando nos esforzamos por el Kosen Rufu, podemos establecer firmemente un estado de felicidad absoluta en esta existencia. Las personas que lo logran pueden recorrer el camino de la alegría tanto en la existencia como en la latencia. El Señor Toda solía comparar la muerte con las horas de sueño. Así como a la mañana despertamos renovados y revitalizados después de una buena noche de descanso, los que fallecen habiendo entonado Nam-myoho Renge-kyo toda su vida pueden, después de un periodo de reposo, volver a nacer para sumarse a la comunidad de personas que dedican la vida al Kosen Rufu. La muerte, de tal forma, puede ser concebida como una fase de descanso y recuperación antes de una nueva vida, así como el sueño nos prepara para las actividades del día siguiente. Cuando uno logra ver la muerte desde esta perspectiva, encuentra en ella, al igual que en la vida, un beneficio digno de apreciar.
El Sutra del Loto señala que el propósito de la existencia, del ciclo eterno de la vida y muerte, es sentirnos felices y en paz. Además, enseña que la fe y la práctica constantes nos permiten experimentar en la muerte, y no solo en la vida, una profunda e intensa alegría, es decir, sentirnos igualmente felices y en paz tanto en una como en la otra fase de la existencia. Nichiren describe el logro de esta condición como la mayor de todas las alegrías. Si yo los aliento a cada instante a dedicarse con firmeza a la práctica budista y a consolidar la budeidad en esta existencia, es precisamente para que puedan gozar de esa felicidad eterna. No es una cuestión de sentimiento personal, es la enseñanza de Nichiren Daishonin. Por tal razón, es crucial que no nos apartemos del camino que conduce a la budeidad y que sigamos perseverando armados de paciencia y de persistencia por el camino del Kosen Rufu y de la práctica budista. Habrá ocasiones en que tendremos ganas de tomarnos un descanso o que no sentiremos motivación para hacer ciertas cosas. Es natural, somos seres humanos. Pero lo que cuenta es que mantengamos el rumbo y sigamos avanzando con paciencia por el camino de la budeidad, siempre alentando a otros a lo largo de la marcha. Si un avión se desvía de su itinerario o un automóvil cambia de carril por la distracción de quien lo conduce, será muy probable que no llegue a destino o que sufra un accidente. De la misma manera, si nuestra vida se aparta de su curso, también puede estrellarse y sumirse en la desventura y el sufrimiento. Aunque los ojos no puedan distinguirlo, existe un curso correcto para vivir la existencia. Ese camino real que conduce a la felicidad es la vía de la ley mística. Si avanzamos por esa ruta sin abandonar jamás la práctica budista, sin falta disfrutaremos de un estado de total felicidad. Llegamos al final de este episodio de los podcasts de Humanismo Soka. Esperamos que haya sido de gran inspiración y no te olvides de seguirnos en nuestras redes para estar al día con todas nuestras actividades y novedades. Búscanos en Instagram como @humanismosoka y @sokaargentina. Además te invitamos a visitar nuestro portal de noticias, donde podrás encontrar artículos, noticias, alientos y mucho más. Encontranos en www.humanismosoka.org.ar. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos encantaría escuchar sus opiniones y sugerencias, así que no duden en dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima semana.